Buenas noches, mi nombre es Héctor Isaí. Hoy voy a presentar el tema de derechos humanos en México. En una pequeña introducción voy a dar lo siguiente. Los derechos humanos son un conjunto de derechos y libertades fundamentales para las personas, obviamente los humanos, el mismo nombre te lo está diciendo. Son derechos que nosotros tenemos por el mero hecho de nacer. Simplemente por el mero hecho de nacer y existir, ya tenemos esos derechos que nos garantizan ciertas prerrogativas, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a una vida sana, el derecho a la educación, entre otros. Voy a explicar a qué se refiere la pirámide de Kelsen, cuál es su relación, en este caso, con los derechos humanos. La pirámide de Kelsen es un referente porque viene marcado lo que es la Constitución, los tratados internacionales, las leyes secundarias, como lo son las leyes federales o leyes generales, las constituciones estatales, entre otras. Los derechos humanos están a la par de la Constitución y los tratados internacionales. De hecho, vienen dentro de los mismos. No es como que los tratados y convenios internacionales, junto con la Constitución, tienen en su contenido derechos humanos. De hecho, muchos tratados de comerciales tienen en algún capítulo, algún apartado, derechos humanos, como por ejemplo, en este caso, derechos fundamentales como son los derechos laborales, que también es un ejemplo claro. En este caso voy a hablar exactamente por el momento ocho derechos que nosotros tenemos como mexicanos. 8 derechos que están garantizados por la Constitución y en caso de que no estén garantizados, están garantizados por los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado. Uno de ellos es el derecho a la igualdad ante la ley. Este derecho, obviamente, como todos lo saben, pues es un derecho que todos tenemos como mexicanos, que mucha gente no sabe. Nadie puede ser desigual, no te pueden discriminar por tu género, no te pueden discriminar por tu capacidad económica, no te pueden discriminar por tu apariencia, etcétera. Tú, ante la ley, tú vas a ser igual. Es, Eso viene garantizado en la Constitución y en tratados internacionales. Por supuesto, que se siga el pie de la letra es una cosa, ya que, claro, eso viene marcado en el artículo 4 de la Constitución, que ustedes ya deben de conocerlo. En el artículo 4 pues viene un compendio de varios derechos, entre ellos es la igualdad ante la ley. Pues, aunque actualmente hay una cierta discrepancia. Otro derecho que tenemos es el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad es un derecho constitucional y por supuesto es un derecho humano. Este derecho consiste en que nosotros tenemos la capacidad de tener bienes. Algo que, por ejemplo, en países como está de China, Corea del Norte, incluso en su momento, la Unión Soviética en su momento, eran países donde la propiedad privada no existía. Estaba con eso, ojo. El gobierno allá en esos momentos, de hecho, con excepción de China y Corea del Norte, ellos te daban como una concesión para tener ese terreno, esa propiedad. Tú no eras dueño de nada. Básicamente ellos como que te lo prestaban un cierto tiempo. En este caso, por ejemplo, en el caso de las tierras, en China te prestaban el terreno para que construyeras tu vivienda o te prestaban una vivienda. Después de un cierto tiempo, después de aproximadamente 99 años, 100 años, tú tenías que devolvérselo al Estado. Obviamente, pues a mucha... es algo curioso, pero aquí hay gente a la que no le agrada esto. Hay gente que quiere tener toda su vida la misma propiedad. O está el caso de Corea del Norte, donde este derecho ni siquiera existe. Todo es propiedad del Estado, hasta la comida. El derecho a la propiedad viene garantizado en el artículo 27 de la Constitución, en el caso de la propiedad nacional.
aunque también viene en el artículo 21. Son, en, obviamente, pues este derecho, pues ya es algo bastante sencillo. De hecho, casi todos los derechos que estoy diciendo bien en la Constitución. Otro derecho que tenemos es el derecho al acceso a la justicia. Este derecho es importante porque de nada sirve tener todos los demás derechos si no podemos hacerlos valer. Ok. El derecho al acceso a la justicia, pues su mismo nombre te lo está diciendo, es que sin importar tus capacidades socioeconómicas, sin importar qué tan lejos vivas, el Estado te tiene que garantizar el acceso a la justicia. Aunque no, en la vida, en papel suena muy bonito, pero en la vida práctica no mucha gente, no se lleva muy a cabo. Eso es porque la gente no lo exige. En este caso yo pienso que deberían hacer una propuesta, en mi humilde opinión, deberían hacer una propuesta para que imparta derechos humanos en las escuelas, desde chiquitos, que te estén enseñando los derechos humanos. Así ya tú sabes todo lo que te voy a explicar, que son poquitos, son tan solo 8 derechos, son poquitos, de los decenas, si no es decenas de derechos que tenemos, tal vez incluso cientos, más de 100. Este es un derecho que obviamente todos necesitamos porque necesitamos algo que nos salga a valer, que nos salga algo para hacerlos valer. También tenemos el derecho de petición. El derecho de petición es la capacidad de pedir, es decir, exigirle a la autoridad que cumpla su obligación constitucional, que cumpla, que nosotros, de hecho, en teoría, nosotros no tenemos que estárselos pidiendo. Sin embargo, tenemos que hacerlo, porque mucha gente muchas autoridades son muy negligentes en su trabajo. Por ende, fundamentado en el artículo 8 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos, de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos que fundamentar para poder exigir a las autoridades algo, ya sea el acceso a la información, como por ejemplo, que una autoridad, por ejemplo, te vaya a arreglar una falla de infraestructura, no sé, pueden ser una gran variedad. A ver, esto va de la mano. El derecho al acceso a la información. Este derecho, pues obviamente es importante porque pues, nos da, por ejemplo, puso aquí una imagen del INAI. El INAI, pues es Instituto Nacional de Acceso a la Información. Gracias al INAI, tenemos en parte la capacidad de tener acceso a una gran cantidad de información pública o información que es pública, o sea, pero que es de seguridad nacional. Por ejemplo, si supongamos que tú quieres saber, ¿sabes qué? Quiero investigar en qué se gastaron el presupuesto no sé, del año 2022 en el municipio de Monterrey. Ok, pues ahí tú puedes solicitarlo, de hecho, desde la página del INAI, tú puedes solicitar el acceso a esa información. Obviamente tú tienes que ser muy específico con lo que estás pidiendo, porque el INAI sí te va, el derecho de acceso a la información es importantísimo, nos da una capacidad para tener acceso a información valiosa y cuantiosa, dependiendo de cuál es el propósito con el cual la estás pidiendo. Y tenemos uno de los más importantes y tal vez por desgracia uno de los menos respetados. Ana, tú debes de conocerlo. El derecho a un ambiente sano. El derecho es el mismo nombre te lo está diciendo. Nosotros tenemos el derecho de nacer, crecer y en su momento procrear y morir en un medio ambiente que sea sano para nuestra salud, porque obviamente este derecho va concatenado con otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, obviamente, pero por desgracia este derecho casi nunca se hace valer. Viene fundamentado en el artículo 4 de la Constitución. Este derecho tenemos décadas, tenemos alrededor de casi 20 años aproximadamente con él, en tratados internacionales. Constitucionalmente apenas llevamos a lo que lleva este siglo, o poco menos. Obviamente, como dato, viene el artículo 4 constitucional, es un derecho fundamental porque viene tanto en tratados internacionales como en la misma Constitución, así que, y como saben,
Los derechos constitucionales, que también son derechos humanos, son derechos fundamentales. Obviamente aquí tenemos uno que se concatena mucho, que es el derecho al agua y saneamiento. Es un derecho que obviamente en la crisis hídrica que se está viviendo en México, pues obviamente lo estamos viendo de cerca. En la Ciudad de México, por ejemplo, en Michoacán, en Nuevo León, en Tamaulipas, entre otros estados. El derecho al agua y saneamiento es un derecho también en el artículo cuarto constitucional, que también está basado o fundamentado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos que México firmó y ratificó en el siglo pasado. Este derecho es especial porque pues, nosotros sin agua ni alimento no podemos sobrevivir. Así que, y además, el agua, tienen derecho al agua y al saneamiento, su mismo nombre lo está diciendo, saneamiento específicamente, va de la mano porque gracias al agua te podemos prevenir cientos o incluso miles de microorganismos que nos podrían afectar en nuestro organismo. Por ejemplo, si no nos bañamos, con el paso del tiempo nuestra piel se va a ensuciar y eso va a generar que vayamos a ser más expuestos a ciertos microorganismos que nos vayan a hacer daño. También, por ejemplo, si no nos lavamos los dientes, otro ejemplo, vamos a generar que los microorganismos estén deteriorando nuestra, nuestra placa dental, obvio. Además, y más importante, si no tomamos agua, nosotros pues nos morimos en 3 días, literalmente. ¿No? El ser humano no puede durar más de 3 días sin agua, así que es un derecho importante, es un derecho fundamental, como el mismo nombre te lo está diciendo. Ya, y este es un derecho del cual casi nadie habla, el derecho a la seguridad social. Este derecho viene fundamentado en el artículo 123 de la Constitución. Este derecho consiste en básicamente, si tú, por ejemplo, es la atención médica, servicios médicos en general. Eso incluye cirugías, medicamentos, etcétera. El pago de una retribución económica en caso de alguna accidente de trabajo, o también incluso lo que son las pensiones de invalidez, de cesantía, todos esos programas forman parte de la seguridad social. Este derecho, de hecho, no lleva mucho no lleva mucho que ha sido implementado. Siempre más o menos lleva aproximadamente unos 70, 80 años, más o menos, desde los años 30 y los 50 para acá es cuando se ha empezado a ver, porque anteriormente este derecho ni siquiera se contemplaba, no existía. Era un derecho que solamente ciertos países lo tenían contemplado y no como un derecho. Un ejemplo es la República Alemana de Weimar, en los años 70, 80 del siglo XIX, en el cual nació la seguridad social. Ahí es donde por primera vez se contempló este concepto. En México no se contempló hasta bien entrados después de la Revolución, los años 30, 40, 50 más o menos, ya que México firmó un tratado aquel momento, Asociación de Naciones, Sociedad de Naciones, me equivoqué, en la cual México firmó un tratado que hablaba sobre el tema de la seguridad social, derechos laborales, de hecho, para ser exactos. Entonces, recuerden, el derecho a la seguridad social viene en el artículo 123 constitucional. Ahí ustedes pueden hacerlo valer, pueden exigirlo cuando entren a un trabajo, o pueden exigirlo al Estado en el caso de que ustedes tengan alguna invalidez o tengan un familiar con discapacidad. Ya saben dónde buscarlo y cómo hacerlo valer. Características de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen características muy importantes, como por ejemplo, es que son universales. Es decir, que no importa si tú eres viejo, tonto, manco, mujer, hombre, niña, adolescente, lo que quieras. Pobre, humilde, recto, enojón, lo que quieras. Tú, sin importar el tipo de persona que tú seas, tú tienes el derecho a los derechos humanos. Por eso son inalienables a un cierto tipo de seres humanos. Todos los tenemos. Desde el momento en que nacemos, ya los tenemos. Algunos incluso teorizan que desde el momento en el que somos un feto, o sea,
empieza el proceso de la concepción, ahí es cuando empiezan los derechos humanos. Tú ya tienes derecho a ellos. Otra característica son que todas las personas deben conocer sus derechos. Bueno, esta es una característica que yo pienso que deberían tener. Todas las personas deberían conocer sus derechos, como ya lo dije anteriormente. ¿Por qué? Porque si no conocemos nuestros derechos, ¿cómo los podemos hacer valer? ¿Cómo podemos exigirle a la autoridad algo si no sabemos a qué tenemos derecho? Obviamente, un ejemplo que yo quisiera, bueno, este es un quizás que yo quisiera, la verdad, es que haya en la Ley General de Educación, yo ahorita estoy haciendo, en mi pía de derecho, estoy haciendo una propuesta en la cual habla sobre incluir la educación de derechos humanos en la Ley General de Educación. Es decir, que tú desde chiquito ya desde que estás en el kinder, tú ya estás viendo el tema de derechos humanos. ¿Y por qué pienso esto que es importante? Porque si la gente no conoce sus derechos, no puede exigir nada. Él y el Estado, o en este caso una autoridad X, se puede aprovechar de ellos, aprovechando su estado de vulnerabilidad. Esa es y pues yo propongo, la verdad, y creo que sea una buena idea, que los derechos humanos vengan en un plan de estudios, en los planes de estudio de todos los niveles educativos. Así pues ya la gente pues conoce sus derechos, puede saber, se interesa más en el tema, puede saber cómo hacerlos valer y pues evitaría muchos conflictos. Otra característica de los derechos humanos es que imponen obligaciones principalmente a la autoridad. Cuando hablo de autoridad me refiero al Estado y no me refiero al Estado de Nuevo León, Estado de Baja California, no. Yo hablo de Estado de país, o sea, México, hablo de los Estados Unidos mexicanos, básicamente. El Estado, que es autoridad, que puede ser un servidor público, una dependencia del gobierno, etcétera, son responsables de hacer valer estos derechos humanos. En caso de no hacerlo, pues, obviamente ellos tienen penalizaciones, que gracias al juicio de amparo que manejamos aquí en México, que por cierto es un medio de control constitucional marcado en el 103 y 107 de la Constitución, para que lo tengan memorizado, el amparo, pues la forma en la cual en México podemos hacer valer los derechos humanos. ¿A qué me refiero? Simple, los derechos humanos son prioritarios y México tiene mecanismos para poder hacerlos valer que otros países no tienen. O sea, tienen a lo mejor unas similares, pero no son igual de efectivos. A lo mejor tienen una cierta limitante. En México el amparo es muy poderoso y nos sirve para hacer valer estos derechos y exigirle al Estado que cumpla con su obligación y deje de vulnerar derechos humanos en caso de que ya lo haya hecho. Otra característica que también me gusta mucho de los derechos humanos es que hay igualdad ante la ley. Ante ellos. ¿A qué me refiero con esto? Los derechos humanos no tienen ningún tipo de desigualdad. Todos somos iguales, hombres, mujeres, niños, grupos vulnerables en general. Son iguales ante la ley. No se les a ellos, no hay motivo para discriminar y son principalmente para eso, para combatir la discriminación, que durante siglos y siglos, incluso actualmente ya con todo lo antes mencionado, sigue sucediendo, pero eso se concatena con el punto que había dicho, que las personas deben conocer sus derechos. Conociendo sus derechos pueden hacerlos valer. Entonces, así evitas que haya desigualdad y haces que todos sean iguales. Otra característica que me gusta mucho de los derechos humanos es que están garantizados a veces, no todo el tiempo, por la Constitución y las normas generales. ¿A qué me refiero? Miren, en México ha garantizado ciertos derechos humanos que venían en tratados internacionales, pero que no venían en la Constitución, los ha añadido, principalmente con la reforma del año 2011, donde para no tener que batallar tanto, hicieron que los tratados internacionales estuvieran a la par de la Constitución, así tienen el mismo valor.
Esa es una ventaja, eso es algo que a mí me agrada mucho, la verdad. Otra cosa que a mí también me gusta es la Constitución, es la que la comunidad internacional se ha encargado de hacerlos valer. ¿A qué me refiero? Que nosotros tenemos la, ¿cómo decirlo? Que los estados, los aproximadamente 192 estados, le dan, ratifican y validan estos derechos, que son importantes para la existencia y coexistencia de todos nosotros. Por ejemplo, si no tuviéramos el derecho a la vida, ya cualquier persona nos podía quitar ese derecho. El Estado nos lo podía quitar. Y sin ningún tipo de repercusión alguna. Si nosotros quitamos el derecho a la educación, pues teníamos mucha gente ignorante. Más, principalmente en México, que ya de por sí ya somos ignorantes por generalidad, ya estaríamos aún peor. Pero bueno, con esto concluye mi presentación. Espero que les haya gustado, espero que la hayan disfrutado y espero que aprendan mucho de la misma. Espero que haya una próxima vez en la cual voy a hacer un video similar a este, hablando sobre el tema. Muchas gracias.